El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y las palabras que están oyendo no son mías, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, estamos ya entrando a la recta final de nuestro tiempo de la Pascua. Nos quedan 3 semanas prácticamente, que es la siguiente semana, sexto domingo del tiempo de la Pascua. Dentro de la sexta semana se cumplen los 40 días y celebraríamos lo que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En día tendría que ser el día jueves. Pero pues ciertamente también para facilitar la participación en misa, que este año no afectaría en nada, porque como estamos en cuarentena, bueno, que ya vamos en cincuentena y vamos para la sesentena, pero bueno, ese es otro punto. Pues se supone que tenemos el tiempo y el jueves, no este, sino de este jueves en 8, podríamos celebrar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, litúrgicamente trasladamos la fiesta del día jueves al día domingo para que todos participen, ya que es fiesta de guardar y muchos trabajos. Entran desde tempranito y salen hasta la nochezota y no lo pueden hacer. Y bueno, después de ese domingo, lo que sería el octavo domingo, pues no, ya no sería el octavo domingo de Pascua, sino la solemnidad de Pentecostés. Y con eso se cierra todo el ciclo de la Pascua. Pero en este momento ya empezamos a vislumbrar la promesa del Espíritu Santo. Pero no tenemos que decir: ay, ¿cuándo el Espíritu Santo me va a hablar? Pues si no lo escuchamos es porque no ponemos atención. Porque el Espíritu Santo lo tenemos desde el día que fuimos bautizados. Y aunque dicen que pues teológicamente es incorrecto, decimos si la plenitud del Espíritu Santo la recibimos en la confirmación. Pues no, ya recibimos totalmente al Espíritu Santo en el bautismo, pero tenemos esa reafirmación en la confirmación, porque la confirmación nos hace salir y también nosotros ser testigos de Cristo. Lamentablemente, pues muchas veces no hacemos eso. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando al Señor. Porque muchas veces no conocemos su palabra. ¿Por qué no la conocemos? Porque ¿cómo vamos a conocerla si muchas veces no la leemos? Y esto, pues bueno, podríamos decir en cierta medida, pues también podríamos decir que fue culpa de la iglesia. Y dirán: ay, padre, ¿cómo que si no leemos la palabra es culpa de la iglesia? ¿Cuántos siglos estuvo privada la iglesia? Ciertamente, porque por allá, por el siglo XV, en los años 1600, pues que se dio el cisma de la iglesia, pues bueno,
ahí no fue tanto el cisma fue de la iglesia de Oriente, de la iglesia de Occidente, que se separan. Ahí más bien fue, pues sí, también le llaman un cisma, que se separan los que están a favor del Papa de los que están en contra del Papa. Y esto, como lo llamamos, la Reforma, el tiempo de la Reforma protestante, en donde dijeron, no, pues es que el Papa no tiene autoridad, entonces lo quitamos. Y pues como se quitó eso, pues también tenían que quitar el magisterio, porque el magisterio es desde las enseñanzas del Papa. ¿Y con qué se quedaron? Pues solamente con la palabra de Dios. Entonces, porque también la tradición dice, no, la tradición está equivocada. Y se quedan solamente con la palabra de Dios. Y aquí fue precisamente, ¿por qué? Porque hubo una libre interpretación. ¿Qué significa esto? Pues que si yo veo la palabra de Dios, pues es que yo creo que la palabra de Dios me dice esto. O a veces hasta está muy literal. ¿Y cuántos han seguido literalmente la palabra de Dios? Pues imagínense, si la siguiéramos literalmente, porque así dice la palabra de Dios, en ese pasaje de que si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Y que si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Imagínense los que hemos tenido malos pensamientos, pues ya desde hace cuánto hubiéramos dejado de existir, porque nos hubiéramos tenido que arrancar la cabeza. Entonces no, la palabra de Dios no se puede tomar como literalmente al pie de la letra, sino tenemos que ver qué es lo que el Señor nos enseña. Por ejemplo, en ese, si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela. Y como dicen, así como que en las empresas o en los grandes comercios o en las grandes alianzas, es que tú eres mi mano derecha. Entonces, pues es ahí. Si tu socio, si tu amigo te hace pecar, más te vale romper con esa amistad que te va a llevar al infierno que pues quedarte sin amistad pero ir al cielo. Eso es lo que significa el pasaje como tal. ¿Por qué? Porque el Señor también nos dice en otro pasaje que no tenemos que atentar contra nuestro cuerpo. Entonces sería una contradicción. En un pasaje nos dice, no atenten contra su cuerpo, y en el otro dice, pues arráncate todos los miembros. Pues no es lógico. Entonces es aquí donde tenemos que ir descubriendo que hemos perdido mucho el tiempo. ¿Por qué? Porque se dio mucho la libre interpretación, y luego hay algunos hermanitos que, pues bueno, el Señor actúa, pero a veces agarran la Biblia como si fuera el libro mágico, no sé, porque agarran, a ver, Señor, ¿qué me quieres decir? El Señor me quiere decir esto. Pues no. O a veces una persona hace poco me decía, padre, es que yo no leo la Biblia porque no sé manejarla. Así como que le dije, pues es que la Biblia no es un coche, o no es una moto, no es una bicicleta para que la maneje. Padre, es que a veces he visto los videos de los pastores y agarran la Biblia y la mueven y se van, se regresan y dicen. Le digo, pues mire, eso es para dar un tema, y no se está manejando, sino se está justificando un tema con la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer antes de hacer eso, pues es aprender a conocerla. Tenemos que leerla. Y un maestro que tuve en el seminario, cuando empezamos pues el grupo en el que estaba la teología, pues nos tocó, ese maestro nos dio teología fundamental. Y una de sus primeras clases fue empezar con todos. Empezó con los seminaristas. A ver, ¿cuántos años tienen en el seminario? No, pues 4, padre. ¿Y usted? No, pues 7, padre. Porque pues 7 los que llegaban desde el seminario menor, otros que nada más habían estado 1 año en el seminario menor y pues ya se fue. Y luego empezó con los religiosos, y había un oblato de María Inmaculada. Y a ver, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? No, pues tantas. Y ya así se fue con cada uno de nosotros. Y dice,
Qué vergüenza. Porque el que más había leído la Biblia había sido 3 veces. Y dice, se supone que un laico normal tiene que leer la Biblia una vez al año, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice, ustedes tendrían que leerla 2 o 3 veces al año. ¿Eso qué implica? Que todos los días un poquito, todos los días un poquito. ¿Para qué? Para que conozcan la historia del amor de Dios en la vida del pueblo de Israel, y así también ustedes puedan ver la historia del amor de Dios en su vida propia. ¿Y cuántas veces tenemos nuestras Biblias bien bonitas, esas versiones de lujo, con muchas imágenes? ¿Y qué hacemos en la Biblia? Pues nada más le vamos cambiando de imagen en imagen, pero pues no la leemos. ¿Cómo vamos a conocer lo que Dios quiere? ¿Cómo vamos a amar sus mandamientos? Simplemente podría preguntarles, ¿cuántos se acuerdan ahorita de los 10 mandamientos? Y para que se las ponga más difícil, en orden. Porque a veces empezamos, ay Padre, amarás a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no matarás, santificarás las fiestas. Y a veces ya andamos adivinando más que diciendo. ¿Y por qué es que no los conocemos? Porque a veces nada más hacemos el catecismo para hacer la primera comunión y ahora sí que ahí te ves, catecismo, nunca te volvemos a agarrar. ¿Cómo vamos a saber los principios de la fe que nos dan en el catecismo? Si ya después de que hicimos la primera comunión o hicimos la confirmación, pues ya arrumbamos por ahí el catecismo. De hecho, hace poco, moviendo unos libros, le decía a un hermano, ay, mire, ese fue el catecismo que yo llevé. Le digo, nada más que esa es una versión más antigua, te apuesto que en la parte de los sacramentos no dice unción de los enfermos, sino dice extrema unción. ¿Y qué creen? Así lo decía. ¿Por qué? Pues porque uno se familiarizó con él, si realmente le interesó. Porque hoy los niños, pues se aprenden los rezos para que se los van a preguntar, pero de ahí en fuera se les olvidan. ¿Por qué? Porque no los hacemos. Y hay algo de lo que hasta yo me puedo acusar. La famosa oración del angelito de la guarda. ¿Cuántos hacíamos nuestra oración del angelito de la guarda cuando éramos niños? Crecimos y quién sabe qué pasó porque se nos olvidó. Y a veces dicen, ay no, la del angelito de la guarda, no, eso es para los niños. ¿Y qué entonces ya no tenemos angelito de la guarda? Claro que lo tenemos, pero nos olvidamos. Y tanto nos olvidamos que esa pequeña vocecita de la conciencia también la callamos. Cuando vamos a hacer algo mal y sabemos que está mal y nuestra conciencia está ahí, pero la callamos y de todas maneras lo hacemos. Entonces, si fuéramos así tan tajantes como San Juan, ¿amamos a Dios? No amamos a Dios. ¿Dios está con nosotros? No, porque nosotros no queremos estar con Dios. Ciertamente, gracias a Dios, pues Jesús no le dejó la iglesia en manos a Juan, porque ya no existiríamos como iglesia. Porque él era de armas tomar. ¿Por qué? Porque fue el único fiel. Gracias a Dios se la dejó a San Pedro, que lo negó. Y por eso sabe lo que es el fracaso en la fe, en la entrega. Pero también sabe lo que es el perdón y la misericordia de Dios. Por eso, pues gracias a Dios quedó en él. Y luego gracias a Dios también Pablo. Este Pablo que hasta se considera un aborto. ¿Por qué? Porque primero persiguiendo a los cristianos y luego tratando de hacer cristianos a los demás. ¿Por qué? Porque él estaba cerrado a ver a Jesús. Y eso nos puede pasar hoy en día. Podemos cerrarnos a ver a Jesús. Y vivimos nuestro cristianismo como Dios nos da a entender. ¿Cuántos dicen, ay no, yo soy buen cristiano, sí, me bautizaron y voy ahí cuando me nace de corazón? El día de hoy que podemos decir que hace un mes falleció Madre Isabel, mi mamá, pues resultase que en una vez de esas que estuvo hospitalizada,
pues resulta que el enfermero en ese tiempo pues estaba en la parroquia de Santo Toribio Romo. Ya hace un año precisamente empecé a estar en otra parroquia, en la de Santiago Apóstol. Y resulta que llega el enfermero y dice: usted es el padre de ahí de la iglesia de Santa Fe, ¿verdad? Y yo, sí. Dice: es que lo he visto, a veces he ido a las misas y me he topado con usted. Y yo, y así como que pues yo nunca lo he visto, pero bueno, ya. Dice: no, yo casi no voy a misa, mi mamá sí va, ella sí es más creyente que yo. Va el miércoles de ceniza y a la misa de la Virgen de Guadalupe. Y dije: ay, qué consuelo, si nada más va a esas dos cosas y es la más cristiana. Pobre, ¿cómo estarás tú? ¿Y cuántos creemos que ya porque tengo mi cuadrito de la Virgen, tengo mi cuadrito del santo, generalmente San Juditas Tadeo, y tengo mi Cristito, ya por eso soy bien cristiano, porque traigo mi medallita en el pecho? No, eso no nos hace cristianos. Recordemos el pasaje en donde Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? El amor. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a amar como el Señor ama? ¿Cómo el Señor ama? Entregando su vida. ¿Cómo el Señor ama? Buscando el bien de los demás. Y nosotros buscamos el bien de los demás, nosotros nos entregamos hacia los demás. Y a veces no crean que es fácil. A veces cuando te topas con personas que les dices y les vuelves a decir y te cuentan la historia, te la vuelven a contar, les dices y nomás no quieren entender. Porque muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos dice. Queremos que Dios diga lo que yo quiero escuchar. Y no, tampoco el Señor te va a decir eso. Imagínense una historia que ya he contado. Tengo 3 carritos, bueno, la comunidad, pero yo los manejo. Un carrito pues llegó porque lo regalaron. Ya así como que haciendo mucha historia puedo decir, no, pues lo regalaron para deshacerse de él, porque pues no funcionaba. Ya se hizo funcionar el carrito y los papeles, bien, gracias. Entonces, ¿de qué sirve? Pues de nada. El segundo carrito que tanto quería, y pues resulta que más tardo en mandarlo al taller y que lo arreglen, que en que lo tenga que regresar al taller porque ya le falló otra cosa. Y el tercer carrito que pues bueno, también lo regalaron y pues bueno, creo que es el que ha funcionado. Y yo podría decir: ay, pero mira que ya está viejito y pues mi servicio, tengo que ir. Ay, Señor, mira, mándame un Ferrari, un F430 color rojito, ¿no? ¿Cuándo me lo va a mandar el Señor? Dice: no, ya te mandé uno, viejito pero funciona. Bueno, gracias, Señor. Pero ¿cuántas veces queremos: Señor, mira, yo quiero esto, y el Señor no nos lo manda? Y luego empezamos: no, yo por eso no creo en Dios, porque pues tanto que le he pedido y no me lo ha dado. Y les puedo contar de que pues en mis tiempos de infancia salieron 2 series, una japonesa y una americana. Pues allá en la Ciudad de México, aquí en la frontera yo creo que ya desde poquito antes lo habían visto, pero allá en la Ciudad de México, que llegaba más tiempo después, pues que los Caballeros del Zodiaco. Y luego que llegaron los juguetes, pues en ese tiempo estaban pues lo que hoy sería un juguete de 500 pesos. Y ahora dicen: ay, padre, pues no estaba caro, pero pues estamos hablando de los años 90, en donde si querías un juguete bien barato te ibas al tianguis y lo conseguías hasta en 3 pesos nuevo. Eso sí, de los piratas, pero pues en 3 pesos. Pues ya un juguete de 500 pesos era: no, pues sí, está bien caro. Porque pues eran los 500,000 pesos. Entonces, pues tanto le pedí al Señor y hasta a los reyes le pedí. Y pues nada, que llegó. Y luego que la serie de los Power Rangers.
Y tanto le pedí que quería mi Power Ranger y hasta lo estaban regalando en esa hamburguesería con la M amarilla, ya sabrán cuál, que salía en su cajita feliz. Y yo, ay, pues yo quiero que me lleven en este tiempo. Y pues, ¿qué creen? Tampoco. Imagínense uno de niño. Y luego 92, los Juegos Olímpicos, los primeros que tengo conciencia de ellos, y pues que fueron en Barcelona, y la flecha que prendió el pebetero, que ya después por ahí todavía no existía TV Azteca, pero Imevisión, que pues se metieron en donde no debían y luego los andaban queriendo correr de los Juegos Olímpicos, porque todo estaba diseñado para que desde donde estaba toda la prensa pues se viera que la flecha caía en el pebetero. Obviamente se fue por arriba. Fue un truco más televisivo que otro, pero pues ahí una televisora mexicana que era del gobierno Imevisión, pues ahí haciendo su relajo, pues se metieron y se les cayó el teatrito. Y dice, pues nada más nos quitaron el video original y lo destruyeron. Y nos dijeron, si hacen otra, se van. Y pues ya no hicieron otra. ¿Por qué? Porque pues a los que hicieron el descubrimiento, pues inmediatamente lo sacaron de Barcelona. Pero bueno, esa es otra historia. Cuando se terminaron, ay, ese barquito volador donde iba Kobe despidiéndose, pues yo quería y así, Señor, que pase todo el mar y caiga en mi casa. ¿Cuándo creen que cayó? Nunca. Pero uno de niño y sus peticiones medio inocentes. Pero imagínense, si no nos lo concedió, si estuviéramos así de que, ay, si me das esto, Señor, pues ya hubieran dicho, no, pues Padre, pues ni siquiera hubiera sido sacerdote. Pues sí. Y es precisamente porque tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, no lo que yo quiero que Dios me dé. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Estando escuchando su palabra, estando en oración. Ahora en este tiempo, ¿cuántos hemos aumentado nuestra oración? ¿O cuántos estamos de que, ay, no, pues, ¿qué hago? Estoy aburrido. Voy a ver una serie. Y luego que ya les van a subir porque impuesto a todos los servicios digitales, entonces ándenles, les va a costar más caro ver series y películas. Pero ¿cuántos? No importa, mientras yo me divierta. Y es así donde estamos, y Dios bien gracias. Y les puedo decir, la otra vez que tuve que ir a la parroquia, pues se me afectó mi horario en donde rezo mis vísperas, y que esto y que el otro, y luego que me sucedió el otro, y ya hasta que dije, ay, creo que ya, hora de dormir. Bueno, voy a rezar antes de dormir. Pues no pasé del primer salmo, me quedé bien dormido. ¿Y es por qué? Porque no nos damos el tiempo. Y ahora que tenemos tiempo hasta de sobra, seguimos sin tiempo para Dios. Así como vamos a escuchar la voz de Dios, así como vamos a vivir en esa entrega con Dios. No, tenemos que ahora sí lavarnos nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios. Tengo que lavarme mis ojos espirituales para poder reconocer a Jesús en todos mis hermanos que me necesitan, empezando por los de mi casa. Porque a veces, ay, no, es que, Padre, tengo un rencor contra mi hermano y es que no lo puedo perdonar. Empieza a perdonarlo. ¿O cuántos son, o a veces somos, ahora sí que como candil de la calle y oscuridad de la casa? Porque afuera somos un amor y dentro de la casa parecemos perros y gatos. No, tenemos que aprender a vivir esa entrega. Tenemos que aprender a creerle al Señor. Por ejemplo, ahorita con lo del virus, ¿cuántos están aterrados?
Y ya no es uno, son varios. El último científico de la Universidad de Stanford, que es el jefe de investigación de la unidad médica de la Universidad de Stanford, que decía, nos equivocamos, no necesitábamos confinamiento. ¿Por qué? Porque pues dijeron de que la Organización Mundial de la Salud dijo, es que es bien peligroso el virus. Y pues enciérrense todos. Y decía, pero pues por el miedo caímos. Y él reconocía, nos equivocamos. La verdadera tasa de mortalidad del virus es del 0.1 al 0.2%. La tasa de infección sí es un poco más grande. Y dice, pero, o sea, si tú tienes un cuerpo sano, si tú te cuidas, pues obviamente tu cuerpo va a resistir. Y decía algo que me acuerdo, un doctor, ahorita no me acuerdo el nombre, pero un doctor español ya viejito decía, yo les apuesto que el 80% de los que están contaminados de este virus no tienen ningún síntoma. ¿Y qué creen que dijo este hombre? Scott W. Atlas, de la Universidad de Stanford. Y dice, pues entre el 50 y más 50 hacia arriba por ciento, pues están infectados y ni siquiera supieron. ¿Por qué? Porque tienen sus defensas, entonces su cuerpo, en cuanto entró el virus, pues lo erradicó. ¿Por qué? Porque nos están engañando. Y podrán decir, como decía alguien, padre, pero es que, pues ¿por qué tantos muertos? Por el miedo. El miedo nos atrapa, se nos caen las defensas y puede ser este virus o hasta el virus de la gripa normal que te va a matar. ¿Por qué? Porque cayó tu ánimo y entonces, pues tu cuerpo no está listo para la batalla. Pero como dice el Salmo 118, confiado en ti, Señor, salgo a la batalla. Confiado en ti, Señor, erradicamos el virus. Pero, no, es que es bien peligroso el virus, no podemos hacer nada. Y por ahí varios obispos, sacerdotes, hasta médicos, abogados y no me acuerdo qué otros, una carta que está circulando ahí en las redes sociales, iniciada por algunos cardenales, como el cardenal Schneider, como el cardenal Gerhard Müller, como el cardenal, se me fue ahorita, bueno, de estos cardenales que ahorita están muy en auge, y decían, tenemos que frenar esta farsa, tenemos que permitir que imploremos a Dios en las iglesias. Porque es bien chistoso, pues yo digo, obviamente las casas tan pequeñitas aquí en nuestra región de Tijuana, porque pues ya hay en otros lugares, pero pues aquí en Tijuana la realidad es que la mayoría de casas son, como se les dice coloquialmente, pichoneras. O entra a la cama o entra el habitante de la casita. Pues voy a celebrarle algunos días a unas monjitas de aquí de Montemaría también, pero que están en pues un rancho. Y pues las primeras semanas, pues bien rápido que llegaba, nada de tráfico. Lo que fue la semana antepasada dije, como que ya empieza a haber tráfico. La semana pasada dije, no, pues ya creo que ya el quédate en casa ya se lo volaron porque ya hay bastante tráfico. ¿Y por qué es? Pues ¿quién va a aguantar estar encerrado tanto tiempo en una pichonera? Pues no, pues ya salieron. Pero es bien curioso, he visto ahí en algunos lugares donde hay ventas, ya sea en los sobre ruedas, ya sea en los puestecitos tipo sobre ruedas, pero que ya están casi permanentes en un lugar y se ponen todos los días, pues primero, hasta el tianguisito que se ponía aquí, 8 puestos y era todo el tianguis. Y después dije, no, como que ya veo más puestos. Y ya el miércoles pasado dije, ¿y los 8 que había? No, ya son un montón. ¿Por qué? Porque pues obviamente, si nos mantenemos encerrados también nos matan. Y una persona decía, padre, yo tuve que salir. Le dije, ¿y eso?
Padre, pues es que en el trabajo pues me dijeron, no, mire, usted ya está más grande, quédese 2 semanas. Y ya después de las 2 semanas vemos. Y dice, pero las siguientes 2 semanas fue cuando cerraron todos los negocios. Y me quedé pues 1 mes y ya hasta que le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mujer? Vamos aunque sea al parque, vamos a donde sea. Ya me duele la cabeza, ya me duele todo, ya hasta siento que me estoy muriendo. Y dice, salí, padre, y ay, descansé. Pues sí. El confinamiento, la aborreción, no sé si les ha pasado, pero en alguna ocasión me pasó de que, pues cuando era uno, pues más bien ahí ya adolescente, que pues ¿qué era lo que hacías? Pues ver tele todo el día, y ya después de ver tele todo el día como que sentías una pesadez en la cabeza, te empezaba a doler el cerebro. ¿Por qué? Pues porque nada más estar ahí sin hacer nada. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Entonces tenemos que salir, pues ya lo están haciendo, pero extraño, van a comprar, van a comer, van acá, van allá, y la iglesia bien gracias, como si en la iglesia se fueran a contaminar. No, pues si salieron ya por lo menos pasen, persínense y ya pueden irse, pero pues así como confiamos más en los hombres que confiar más en Dios. No, por eso, todo eso nos da indicación. Ay, padre, ¿y si me infecto? Pues bueno, ya tenemos remedios que hasta el pobrecito doctor Alejandro ya le tumbaron el video por decir, no, pues es que las aspirinas con el limón funciona porque esta es la función de la aspirina, y como se dijo que era neumonía lo que causaba, pero no, pues es un embolismo pulmonar lo que causa el virus. Pues obviamente si toman aspirinas, la aspirina hace que se adelgace la sangre, no se coagule dentro, y entonces es esto. Ahora, el limón, ¿por qué? Es por la vitamina C que nos entra, y pues como también es una enfermedad respiratoria, pues obviamente cualquier enfermedad respiratoria, ¿qué es lo que dicen? Tome vitamina C. Y nada más por decir eso ya le tumbaron el video y ya no lo encuentran por ningún lado. Y pues el video original de los hermanos que están en Miami, que son cubanos. No, pues con esto mi mamá está tirada en la cama y no hay poder humano que es para que se tome eso, pero se lo tomó y se puso en pie y puso a hacer todo. Pues sí, pero ¿qué es lo que dicen los gobiernos? No, no tomen eso porque eso es malo. Sí, una entrevista que hicieron a unos campesinos que dijeron, ¿y ustedes no han estado afectados del coronavirus? Pues no podemos darnos el lujo, no tenemos para ir al hospital, y aquí pues no hay hospital público, tenemos que ir con el privado y no tenemos para el hospital privado. Entonces, ¿qué hacen? No, pues hacemos los test que nos decían nuestros abuelitos. ¿Y cuáles eran los test que les decían sus abuelitos? Que si el tomillo, que si el eucalipto, que si esto. Pues todo lo que ayuda a los pulmones, todo lo que ayuda a fortalecer el cuerpo, pues como esos hombres y esas mujeres van a estar enfermos y sus cuerpos están ya todos vitaminados y todo. Pero nosotros, ay no, ay, que esperemos que ya haya la vacuna porque, ay no, si no me voy a morir. Dios ya te la dio y está en la naturaleza. El diente de león que sale como plaga. Aquí mismo en Monte María, en el Cerrito, tenemos. Y pues primero, hay que quitar las hierbas. Y ahí se ve el diente de león y ya dijo Padre Reyito, no, ya déjenmelo ahí. Pues té de diente de león con manzanilla y con té verde, y olvídense de cualquier enfermedad. Todo nos ha dado de Dios, solamente tenemos que prestar atención. El amor de Dios es más fuerte que la misma muerte, pero tenemos que aprender a reconocerlo. Todo está en que abramos nuestro corazón al infinito amor de Dios y que seamos también agradecidos y le respondamos haciendo lo que Él nos pide. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault.
Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.